Señor doctor Galo García Feró, presidente de la UES. Señor doctor David Samaniego Torres, representante del Consejo Gubernativo de la UES. Doctor Carlos Ortega Maldonado, canciller de la UES. Doctor Gustavo Noboa Bejarano, expresidente constitucional de la República del Ecuador. Damas y caballeros. Hace algunas décadas, el rector de una institución de educación superior del país calificó a la universidad como sede de la razón. La frase pretendía resaltar no solo el carácter racional, sino también ético de la universidad, ligado indisolublemente a su índole académica. El compromiso de analizar críticamente la situación del país, sus problemáticas complejas y también la oferta de alternativas. Precisamente este carácter a la vez ético y racional de la universidad es el que le permite opinar más allá de los intereses políticos y económicos de los diferentes sectores, incluidos los gobiernos, en temas conflictivos, pero de trascendencia para todos los ciudadanos, incluidas sobre todo las futuras generaciones. Desde ahí tiene sentido hablar de autonomía de la universidad, como Kant lo planteó en el conflicto de las facultades. Nacida hace más de 20 años como universidad particular autofinanciada, la UES desde el principio asumió como su misión institucional la responsabilidad de la investigación y la propuesta de alternativas a los problemas nacionales a partir de un pensamiento que cree en la libertad de las personas, en la ciudadanía global y en la tolerancia. Ello implicó y sigue implicando dos procesos inseparables que constan en su credo institucional: el análisis de los problemas sin temor ni temblor, con la preocupación de incluir a todos los actores sociales, seguido de la propuesta de alternativas que permitan encontrar nuevos caminos, por difíciles que puedan parecer. El tiempo presente es un tiempo de múltiples incertidumbres sobre el presente y sobre el futuro. Las crisis son locales e internacionales. El cambio climático, la caída del precio del petróleo y en general de los bienes de consumo commodities, criterios contrapuestos sobre cómo asumir y resolver problemas locales y nacionales, pérdida de credibilidad en las instituciones, migraciones a nivel mundial que develan a la vez el rostro humano e inhumano de estados y sociedades. No por casualidad se viene insistiendo en el país en la necesidad del diálogo y de los acuerdos para salir adelante, diálogo en el que cree esta universidad y que esta noche refuerza de forma institucional. El compromiso de analizar rigurosamente la realidad nacional y de ofrecer alternativas exigen un estudio permanente de lo que acontece en lo económico y en lo social. La universidad no puede estar ajena al contexto en el que vive. De ahí la necesidad de crear un espacio académico específico desde el cual analizar científica y sistemáticamente nuestra realidad. Por ello se ha procedido a la creación del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, que esta noche se inaugura con la conferencia magistral de su director, el economista Alberto Dajic Garzosi. El centro construye desde un pensamiento económico y social las funciones básicas de la universidad: la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad, desde los valores de la democracia, la libertad en todos sus niveles, el emprendimiento y la innovación. Este pensamiento será difundido en seminarios, cursos, publicaciones impresas y virtuales, al servicio de toda la comunidad y del país. Tengo a este propósito el gusto ya de anunciar a ustedes que en el mes de octubre se ofrecerá el primer seminario dirigido por el economista Dajic,
con el nombre de la supervivencia de la empresa ecuatoriana, entorno económico y legal, alternativas, que estará dirigido a todos los sectores del país. El pensamiento de la UES es un pensamiento que cree que no hay igualdad sin libertad. Es lo que en un libro célebre, escrito en los años difíciles del auge de los totalitarismos, Escape from Freedom, que hoy deberíamos volver a meditar, Erich Fromm planteaba: la victoria de la libertad es solamente posible si la democracia llega a constituir una sociedad en la que el individuo, su desarrollo y su felicidad constituyen el fin y el propósito de la cultura. La dirección de este centro, que cumple a nivel de pensamiento un lugar central, está a cargo de uno de los intelectuales y pensadores ecuatorianos más relevantes, Alberto Dajic. Pensadores digo porque Alberto no está confinado intelectualmente a una disciplina específica, sino que su preocupación es humana, por el ser humano integral y por el ámbito en el que vive, que es el que corrientemente denominamos cultura. La cultura es, pues, el ámbito de lo humano que a Alberto Dajic le preocupa como pensador que ha ido más allá de los límites epistemológicos de las disciplinas científicas. Por ello, no es necesario recorrer en detalle su brillante currículo de académico y su larga experiencia como estadista, ministro de Estado, presidente de la Junta Monetaria, vicepresidente. Resulta de sobra conocida su formación en una de las mejores universidades del mundo en materia económica, el ejercicio de la docencia en universidades del país, de Estados Unidos y de América Central, su labor de consultoría a múltiples empresas. Quizá no sea tan conocido, en cambio, por ser del ámbito internacional, el modelo inédito cambiario que diseñó en 1992 y que fue aceptado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pese a que no existía experiencia de uno similar. El Centro de Estudios Económicos y Sociales de la UES, dirigido por Alberto, será una contribución más de esta universidad con todas sus unidades académicas en beneficio de todos los sectores del país. Quisiera terminar recordando que esta conferencia y las demás actividades que el centro lleve adelante constituyen una propuesta académica para el diálogo en todos los sectores del país. Sin diálogo será imposible llegar a acuerdos indispensables para asegurar nuestro presente y futuro inmediato. La realidad que vamos a analizar a continuación, gracias a la rigurosa investigación de Alberto, está dirigida y disponible para todos los ecuatorianos, para que efectivamente se concreten salidas para la crisis, se unan mentalidades y espíritu para llegar a acuerdos que permitan el avance y no el retroceso del país. Y sobre todo, que se potencien las inmensas posibilidades de sus ciudadanos, jóvenes y niños que aspiran a la democracia y a la libertad. Es un compromiso de todos los que creemos que nuestros hijos y nosotros mismos, todos, merecemos hoy en día, aquí en el Ecuador, una vida mejor. Gracias. Señor canciller, rector y demás autoridades de esta querida universidad, doctor Gustavo Noboa, expresidente, queridos amigos, con un profundo agradecimiento a la Universidad de Espíritu Santo, Unidad Educativa Espíritu Santo, he aceptado este reto de conformar un centro de estudios que claramente buscará que la sociedad ecuatoriana adquiera más cultura económica, entienda el pensamiento económico, la historia de la economía
y el valor incuestionable de una economía libre como elemento indispensable de una sociedad libre y de un régimen democrático auténtico. Cuando recibí esta bondadosa propuesta de mi querido amigo Carlos y de Joaquín Hernández, con quienes conversé, decidimos que un buen inicio podría ser este primer aporte. Aporte porque vamos a realizar académicamente, dentro de esa frase de que la universidad es un centro, un espacio de la verdad, con elementos meramente académicos, vamos a analizar la situación por la cual está atravesando el país en lo económico y a proponer como debe una universidad, un centro y cualquier ciudadano ecuatoriano. Y cualquier ciudadano que se preocupe por el país, proponer soluciones a esta crisis. He pasado muchos años fuera del Ecuador y al regresar tengo tal vez una visión menos apasionada, posiblemente más objetiva, porque no he estado directamente inmerso ni en la discusión política ni en las pasiones políticas del momento. Y veo que durante estos años de crecimiento económico fundamentalmente impulsado por un bondadoso precio del petróleo, ha habido una especie de adormecimiento, como aquel que proviene de una adicción a un placer o algo que nos guste. Una gran masa de ecuatorianos adormecidos por subsidios, que gustan, que agradan, como los subsidios agradaban al pueblo romano hasta que éste se desplomó. Una clase media que vio por primera vez acceso al consumo y al crédito por la estabilidad precisamente del sistema cambiario que queremos proteger, que es la dolarización, del sistema monetario que debemos proteger, que es la dolarización. Una estabilidad que inyectaba recursos con la bonanza del petróleo y permitía un acceso a bienes, tanto duraderos como viviendas, electrodomésticos, automóviles, que antes no estaban a disposición de gran cantidad de gente. Y una clase empresarial que vio con gusto, placer, unas utilidades fáciles que venían de ese gasto público que se inyectaba en la economía y que sin el esfuerzo, la productividad, la tenacidad que se debe tener, daban esas utilidades fáciles. Ante este conjunto de cosas agradables, la sociedad se durmió y no valoró ni midió los grandes riesgos que se estaban corriendo y que se estaban sembrando, que nos pondrían, como nos han puesto hoy, en una situación económica tan dramática. Pena me da el que estas adicciones colectivas de todos los sectores de la sociedad nos hayan hecho o nos hayan impedido ver la realidad. ¿Qué elementos han configurado la crisis? Hoy se habla en el Ecuador de un precio del petróleo causante de todos los males. No hay peor cosa para una enfermedad que diagnosticar mal. Si yo diagnostico mal, receto mal y no curo.
el precio del petróleo es un factor detonante, pero no es el causante de la profundidad de la crisis que vivimos hoy. Si un ciudadano vive alegremente comiendo lo que le da la gana, bebiendo lo que le da la gana, teniendo indisciplina total en su vida familiar, si no hace ejercicio, si trasnocha, llega a una cierta edad, se sube al Cerro Santana y se infarta, no vamos a ir a echarle a ese pobre Cerro Santana que es tan bonito la culpa. La culpa es de la forma en que vivió y cómo acumuló los factores que permitieron que el factor detonante, que es subir esas escaleras, le dieran el infarto. Entonces, entendamos cuáles son esos elementos que fueron configurando la crisis. Se concentró la política, el esquema de gobierno se concentró más en la política y en un esquema ideológico que realmente en una economía compatible con la dolarización. Entendamos esto, la dolarización no es buena ni es mala, es muy buena si se la sabe aprovechar, es pésima si se la utiliza con un modelo no compatible. Si yo quiero navegar en el río Rin, tengo que tener un barco de quilla plana. Si yo quiero navegar en aguas profundas y turbulentas, tengo que tener un barco de quilla profunda. No tengo que ser ingeniero naval para descubrir esto. Y un barco excelente para el río Rin es pésimo cruzando el Atlántico Norte. La dolarización fue una necesidad el momento en que se la hizo. No había otra alternativa en el país porque habíamos perdido completamente la confianza en nuestra moneda. Si ya existía y era el modelo monetario, teníamos que tener la claridad de cuáles debían ser las políticas para ese sistema. Si yo estaba en un barco de quilla plana y me dieron ese barco, busco navegar en aguas tranquilas. Si me dan un barco de quilla profunda, sé que puedo navegar en el océano. Entonces, hemos estado gestando un conjunto de políticas no adecuadas para la dolarización. Al día de hoy el país vive una gravísima crisis económica y lamentablemente no se han presentado de parte de otros sectores programas completos para resolver la crisis. Puedo decir tal vez que en esto, en el juego de la política, la oposición no ha presentado un verdadero plan coherente y completo para salir de la crisis. No existe tampoco, no se ve una reacción clara del gobierno ni un entendimiento completo del problema. El Congreso tampoco está presentándonos un espacio de análisis a los problemas económicos y la ciudadanía comprende esto. Realmente, tal vez estamos envueltos en jugar más a la política cuando debemos en estas circunstancias estar envueltos en salvar la economía. De nada nos sirve hablar del 2017 si no vamos a llegar ahí con vida en la economía. Tenemos que salvar la economía del país. Y la gente se da cuenta, y voy a presentar un gráfico muy ilustrativo que espero se pueda proyectar. Es un índice de confianza al consumidor que muestra una caída dramática entre enero del año 14 y el mes de julio del año 2015. Es decir, la ciudadanía percibe, tiene una desconfianza en la economía. Vamos a ver si se puede proyectar ahí. No, lastimosamente no se ha podido.
Pero el índice que estaba en alrededor de 46, hoy está ya en alrededor de 36. Es un índice técnico que mide una serie de variables y las resume en ese parámetro. Ahora, decía yo que la crisis se fue gestando, que no se entendió realmente el modelo de la dolarización. El modelo de la dolarización, señores, damas y caballeros, es un modelo exactamente, eso es claro, ¿verdad? Que si ustedes ven también especies monetarias en circulación, cómo han subido, es también un síntoma de desconfianza. Pero volvamos ahora a lo que estaba diciendo, que la economía dolarizada es una economía exactamente igual al patrón oro de hace más de 100 años. ¿Qué sucede? Que la gran mayoría de economistas están o estamos formados para entender cómo se hace política monetaria, cambiaria, con un banco central que tiene capacidad de emitir dinero, con un banco central que tiene capacidad de ajustar el tipo de cambio. Resulta que solo 3 países en este continente no tienen esa capacidad. Y en el mundo, la Unión Europea es hoy una unidad monetaria, una unión monetaria. Esos países no tienen capacidad de emitir su moneda y, por lo tanto, la teoría, la economía que estudiamos, tiene libros, artículos que se refieren a cómo ajustar el medio circulante, cómo ajustar el tipo de cambio, no a qué hacer en una economía clásica. En una economía clásica hay una ecuación que dice que la masa monetaria por la velocidad de circulación es igual al nivel de precios por el nivel de la producción. Y en una crisis, ¿qué se ajusta? Hay una recesión, hay caída de salarios y la economía se ajusta. Así se ajustaban las economías hace 100 años. Ese es el modelo. Si no se entendió eso, no se entendió el modelo desde el inicio. Entonces, la sucesión de hechos y políticas fueron sistemáticamente mermando la economía, dejándola absolutamente vulnerable a un shock externo. Quiero proyectar ahora un gráfico muy importante. Ese gráfico muestra, damas y caballeros, la evolución del precio del petróleo. Es completísimo, porque muestra la evolución del precio del petróleo a precios de hoy y a precios nominales. Si ustedes ven la línea negra, ¿verdad?, que comienza muy abajo y va subiendo, es la de los precios nominales. Aquí hay un pico muy grande en el año 2006. Lo cierto es que el precio promedio del petróleo fue $64.52 a precios del año 2015 en los últimos 10 años, del 2005 al 2015. Es decir, nunca antes en la historia el precio del petróleo en términos reales, es decir, comparando peras con peras, manzanas con manzanas, porque $1 de hace 20 años no es lo mismo que $1. O sea, la primera cosa que este gráfico nos indica es que no ha habido una bonanza petrolera como la de los últimos 10 años. Pero la segunda cosa que esto nos indica, y esto no es, digamos, radioactividad termonuclear ni las 4 fases ciclotrónicas del uranio, esto es sencillamente ver un gráfico. Si yo veo ese gráfico, debo concluir, sin ser economista ni ingeniero de petróleos, que es un producto que tiene grandes fluctuaciones y que diseñar cualquier política económica basado en la creencia de que eso nunca va a caer
es por lo menos ingenuo. De ahí que el primer gran problema que nos ha puesto en la crisis de hoy es haber eliminado el Fondo de Estabilización del precio del petróleo. Si yo soy un país dolarizado, que no puedo arriesgar un shock externo porque el medio circulante está atado a mi balanza de pagos, si no genero excedente en mi balanza de pagos, en el conjunto de transacciones de la balanza de pagos, es decir, lo que yo exporto genera divisas, lo que yo importo lanza divisas al exterior. Los créditos que me vienen o la inversión extranjera directa me genera divisas. Los créditos que pago, las utilidades, las remesas, los intereses, me quitan divisas. El conjunto de estas transacciones, si es negativo, me impacta directamente en el medio circulante. Por lo tanto, no puedo arriesgar en una economía como la dolarizada que eso me pase. Y si el petróleo es tan fundamental en mis exportaciones y tiene esta gran variabilidad, no puedo entonces arriesgar a quedarme sin ese fondo de estabilización, porque cuando el precio baje, como muchas veces ha bajado, me va a meter el golpe que me ha metido hoy. El segundo punto, u otro punto, además de que es realmente, hoy viéndolo retrospectivamente, imperdonable haber eliminado ese fondo de estabilización del precio del petróleo, es que se fue aumentando el gasto público a niveles insostenibles, pero insostenibles bajo cualquier modelo económico, bajo cualquier sistema cambiario o monetario, bajo cualquier estructura de exportaciones e importaciones. Miremos el cuadro siguiente, por favor. Ese es un cuadro que demuestra en el eje horizontal cuál era el nivel de gasto público respecto del PIB hace 20 años y en los últimos 10 años. ¿Cuál es el país que está arriba, donde ganamos el campeonato de largo? El Ecuador. 45% del PIB en gasto público. Yo quiero la explicación de cuáles son las características especiales, especialísimas de la economía ecuatoriana que le permiten ese nivel de gasto público más alto que el de todos los demás países de América Latina y más alto que de Estados Unidos y el Canadá también, a propósito. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Pues si a mí alguien me dice, no, que hay un país del mundo donde 400 de colesterol es bueno, yo le digo que eso es mentira, que eso no existe. Si alguien me dice que hay una forma de hacer viviendas baratas y que la losa tiene 3.000 kilos de resistencia, yo le digo que no puede ser barata, que ahí hay altísimo hierro metido y que la estructura es carísima en cualquier país del mundo. Porque hay parámetros, señores, que son universales. 45% del gasto público, si es la receta de la felicidad, ¿por qué los demás países han sido tan tontos? Y no los han aumentado, incluyendo países de ideologías similares a la ideología que hemos tenido en los últimos años en el Ecuador. El modelo inyectaba gasto público. ¿Qué hace el gasto público? El gasto público genera consumo. ¿Ese consumo qué genera? Consumo de divisas, uso de divisas. Si yo hago una casa, le pago a quienes hacen esa casa. Quienes hacen esa casa y la venden al comprador, compran con su sueldo o su utilidad un televisor, el televisor es importado. Un auto es importado. Se empezó a sentir, no en la actualidad, hace varios años ya, una enorme presión sobre la balanza de pagos. Entonces, y voy a pedir que se ponga otro gráfico,
la norma que regulaba la reserva monetaria, la regla, las especificaciones de la dolarización, que le tocó pues al doctor Noboa confirmar como uno de sus primeros actos de gobierno, la regla, la norma, los estatutos fueron modificados. ¿Y para qué fueron modificados? Para que se pueda tener menos reserva líquida en el Banco Central. ¿Por qué? Porque ya no se paró el gasto público, que es lo que se debía hacer para que la reserva no comenzara a mermarse. Se cambió la regulación para que se pueda tener legalmente menos reserva. Entonces, esto es de una publicación de Cordes, donde están estas líneas que ustedes ven, 20%, 30%, y está alrededor de 20%, y dice que es el porcentaje de depósitos del sector público no financiero cubiertos por la reserva monetaria líquida. Esto nos está diciendo que el sector público no financiero, municipios, consejos provinciales, etcétera, tienen alrededor de un 20% de sus depósitos cubiertos por reserva líquida. El resto está cubierto por reserva no líquida. Eso no era posible con las normas iniciales de la dolarización. Pero para poder mantener ese gasto público tan grande que pone presión en las importaciones y se lleva dólares, se cambió la regla. Y a mí sí me sorprendió que eso no se lo analizó suficientemente en el país. Entonces, era legal tener reserva menos líquida. ¿Cómo nos está impactando esto hoy? Y el cambio fue hace varios años, antes de que el precio del petróleo cayera. Por lo tanto, el problema se fue gestando desde mucho antes. El error del 5%. Se impuso un 5% a la salida de capitales. Para los que han estudiado catecismo, teología, la palabra exacta se llama anatema. En una economía dolarizada, poner un impuesto a la salida, que es realmente un impuesto a la entrada, porque nadie trae dinero a un país donde hay un 5%, es, como les decía, un anatema. Es decir, inaceptable. Esto es haber impedido que la gigantesca cantidad de liquidez que hay en el mundo pueda venir al país. Vamos a presentar el siguiente gráfico. Damas y caballeros, estos son los 10 fondos más grandes públicos del mundo. Miren las cantidades. Por ejemplo, el Fondo de Pensiones del Japón, 1.150.000 millones de dólares. 1.150.000 millones de dólares. El de Noruega, famoso fondo, extraordinario fondo, 882.000 millones de dólares. Es decir, nos hemos preocupado que 300 millones, 100 millones, 50 millones no salgan, en vez de preocuparnos que un pedacito de esta gigantesca cantidad de dinero venga al Ecuador. ¿Cuál es el objetivo de una economía dolarizada? Que vengan los recursos, como lo hace Panamá. Panamá, cuando tiene cualquier problema, eleva un poquito la tasa de interés y el dinero fluye y se fue el problema. ¿Quién va a traer dinero cuando hay 5% aquí? Si yo gano 8%, me quitan el 5, 3, no, lo dejo donde estoy. Pero vamos a un siguiente gráfico, porque estos son fondos públicos. Veamos fondos privados. Bridgewater, por ejemplo,
150 billones de dólares. JP Morgan, ¿cuánto maneja de wealth? Es decir, patrimonio de inversionistas que maneja el JP Morgan. 2.3 trillones de dólares. Y estamos preocupados poniendo el 5% de que no se vayan 30 centavos de aquí, en vez de masivamente a abrir el país al exterior para que todo ese dinero venga, que se va a otra parte. Colombia y el Perú han recibido 4% de su PIB en inversión extranjera directa. El Ecuador es más bajo que Venezuela, el país de toda América Latina con el menor índice de inversión extranjera directa en relación al PIB, menos del 1%. Estando dolarizado, Panamá, señores, 11% del PIB. 11% del PIB. Eso en el Ecuador serían 11.000 millones de dólares. Nos reiríamos del precio del petróleo con esa inversión. 11.000 Panamá, porque está dolarizado, porque hay seguridad, porque no hay 5%. Solo en estos 4 fondos que he presentado aquí, hay 10 veces la oferta monetaria del Ecuador, en 4 fondos. ¿Cuál es el objetivo? Atemorizar al capital nacional para que no salga, o atraer y dar confianza al capital mundial gigantesco para que venga. Solo recuerden la cifra del Morgan, 2.3 trillones de dólares. No billones, señores, trillones que maneja una institución financiera, a las cuales también, pues, realmente el discurso no ha sido el correcto para atraerlo. Entonces se profundizó un modelo hacia adentro, se rechazó al capital y a la inversión extranjera y no se permitió al mercado de capitales avanzar y se produjo una economía ecuatoriana sobreregulada. El doctor Hernández, que ha sido tan amable, mi querido amigo Joaquín, me entregó un documento que casi me infarta, que son las normas y especificaciones para las universidades. Casi, pues la clase magistral ya está prácticamente prohibida. Pero todo está normado, todo está regulado. El 40% del tiempo lo gastamos en regulaciones, no en producir. Entonces, por eso hemos llegado a este estado de cosas. El precio del petróleo solo disparó la bomba de tiempo. Si el precio del petróleo caía 2 años después, nos agarraba con más deuda, nada más. Pero las condiciones ya se habían gestado. Esta situación que vivimos, que ya la ha reconocido el propio gobierno, que es grave y seria, que tiene varios elementos complicados, entre ellos uno que correctamente el presidente de la República ha mencionado, la dificultad de no tener un ajuste cambiario en una crisis de estas, crisis que he demostrado es independiente del problema del petróleo. O sea, el problema del petróleo lo agrava, no hay duda. Pero aún sin caída del precio del petróleo ya veníamos con una inercia sumamente grave, ¿verdad? Necesitamos un programa completo, no medidas, no. La gravedad del problema económico ecuatoriano demanda un programa completo que tenga varios objetivos. El primero, proteger la dolarización. Yo trato de pensar y no encuentro ningún país, trato de leer, no encuentro un país que haya desdolarizado para ver qué pasó. No queremos el experimento. No lo quiere el gobierno, así lo ha dicho, lo han reiterado, no lo quiere la ciudadanía, no lo quieren los empresarios. Entonces, un objetivo es proteger la dolarización. El segundo es hacer
que una fuerte recesión que ya es inevitable sea lo menos dura posible y que afecte en el menor grado a los más pobres, manejando la recesión. Y el tercer objetivo es lograr que en el menor tiempo posible la recuperación del crecimiento económico se dé, corrigiendo las graves distorsiones de precios relativos, de ineficiencias que se han acumulado en los últimos tiempos. Este programa tiene que ser completo y coherente, no un conjunto de parches. No se cura a un enfermo grave con 3 pastillitas, sino con un tratamiento completo. ¿Cuál es el programa económico que este centro de estudios propone? ¿Cuál es la idea que queremos venderle a nuestros conciudadanos? Que hay que manejar la recesión. Pues el país conoce que soy piloto y he volado muchos años. Si se me van los 2 motores del avión, ¿qué tengo que hacer? Simple, planificar la caída. No dejar que el avión me lleve donde le dé la gana, que se estrelle como él le dé la gana. Si estoy sobre agua, ¿qué trato de hacer? Busco tierra. Si estoy sobre montañas, ¿qué trato de hacer? Busco un terreno plano. Si tengo una opción de buscar un arrozal en vez de árboles grandes, me voy al arrozal. El ministro de Finanzas del Brasil hace poco declaró: doy la buena noticia al pueblo brasileño que ya estamos en recesión. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: me he anticipado a esto, la recesión es inevitable, estoy ajustando ya. No estoy dejando que esto se me vaya de control. Entonces, la primera cosa que debemos hacer y que es ineludible y que no se puede evitar, y miremos la experiencia de Grecia, es ir al Fondo Monetario Internacional. Y hay que decirlo con frontalidad y con serenidad. No hay una institución que pueda sustituir en este momento el rol que esa tiene que jugar para la situación económica del Ecuador actual. Primero, porque provee una cantidad de liquidez en condiciones que nadie más las puede dar. En segundo lugar, porque nos abre puertas con el Banco Mundial y el BID, que hoy están cerradas, y con muchos organismos multilaterales. Y en tercer lugar, porque nos permite recuperar el crédito y mejorar en el riesgo país, y nos vuelve a abrir al mercado de capitales. Aquí saqué la última, al día de hoy, el riesgo país. Campeón Venezuela, 2.888 puntos. Es decir, si Venezuela quiere emitir deuda, tiene que pagar 30% de interés en el mercado mundial. Vicecampeón el Ecuador, 1.330 puntos. Si queremos emitir deuda, nos va a costar 15 o 16%. Sigue Argentina con 542. Miren ustedes Colombia y Perú, 281, 230. Es decir, Perú y Colombia se pueden endeudar al 5% o menos. ¿Cómo podemos recuperar? Ya, es decir, ya no nos podemos salir a emitir más papel. No, porque quien lo compre va a exigir ese interés. Entonces, el Fondo Monetario nos da 4 grandes ventajas. Uno, una liquidez que nadie más nos puede dar. Nos abre las puertas el Banco Mundial y el BID, nos permite recuperar el crédito y mejorar en riesgo país, y nos abre al mercado de capitales, a ese gigantesco océano de recursos que les expliqué existe y que lo hemos rechazado poniéndole nosotros, es decir, nosotros que somos de este tamaño
en el mundo financiero, diminutos, es decir, hay que usar, para vernos en el mercado financiero mundial, hay que usar microscopio electrónico. Y a los que tienen telescopio le hemos puesto un obstáculo con el 5%. O sea, esto nos da un elemento adicional, credibilidad. Credibilidad, que es la base de cualquier programa hacia el futuro. Simultáneamente, y esta es la segunda propuesta de este programa, nos debemos negociar con el Banco Mundial, el BID, la CAF y otros organismos multilaterales. Al mismo instante que se inicia una negociación con el Fondo Monetario Internacional, se puede negociar con la BID, con el Banco Mundial y el BID, tres vertientes diferentes. Una, la de los Policy Development Loans, que sustituyen, y Pancho lo recordará bien, los viejos Structural Adjustment Loans. Es decir, préstamos que no están atados a un proyecto, préstamos que sirven para soporte directo de la balanza de pagos, como es el del Fondo Monetario. Porque yo puedo ir al Banco Mundial a pedir, deme para esta represa, pero eso no me pone dinero a disponibilidad del gobierno, me permite construir la represa. Entonces, los Policy Development Loans nos dan, al igual que el Fondo Monetario, cash, liquidez indispensable para sostener la economía. La segunda cosa que hay que negociar son aquellas cosas que luego de un análisis detallado hay que decir, en esta crisis esto cortamos, esto se hace. Bueno, hagámoslo con el Banco Mundial, el BID, la CAF. ¿Por qué? Porque hay más transparencia, vamos a bajar los costos porque se van a licitar los proyectos, no se van a asignar a dedo, y esto va a ahorrarle al país y el financiamiento va a ser mucho más barato que en cualquier otro lado. Y hay una tercera vertiente, aparte de estos Policy Development Loans y aparte de los créditos específicos para proyectos, que son las líneas de contingencia para el Cotopaxi o el fenómeno del Niño. El Cotopaxi es una posibilidad, el fenómeno del Niño difícilmente se puede hablar ya de posibilidad. Bueno, es una posibilidad, pero a lo mejor de 99, no sé, todo lo profesional sobre el tema indica que el Niño se viene. Entonces, con esos organismos se puede tener líneas de contingencia. Yo negocio y le digo, bueno, si viene, me das tanto. Y se lo negocia y se lo obtiene, que es indispensable. Quiero aprovechar para tocar un punto. En los Policy Development Loans uno tiene que proponer cambios en la política económica. Y hay uno que es fundamental, de los muchos, porque no tengo espacio en esta conferencia para hablar de todos los que hay que hacer. Estamos dando grandes lineamientos de soluciones, pero concretos. Uno de los objetivos de un Policy Development Loan es desmontar el anticipo al impuesto a la renta. En una economía recesiva, si en una economía en crecimiento es confiscatorio ese impuesto, en una economía recesiva no es confiscatorio, es mortuorio. Sencillamente se acabó la empresa privada. ¿Cómo voy a pedir anticipo a las empresas que están perdiendo dinero? Entonces, uno puede ahí obtener recursos para desmontar esto, por ejemplo. Ese es un ejemplo claro y aprovecho para mencionarlo. La inversión tiene que ser cortada. Mucho se ha dicho en el país que el gasto público está totalmente justificado porque la inversión es buena y la mayoría ha sido inversión. No quiero discutir porcentajes, quiero discutir conceptos. La hemoglobina es buena. Pónganla 18, 19 y van a ver lo que les pasa. Se mueren. Y quiero aquí citar un ejemplo y voy a pedir que este es uno de mis ejemplos favoritos, que se pase por favor
esta entre 1928 y 1925, un genio, Henry Ford, brillante tipo, se le ocurrió formar Fordlandia. Recibió del Brasil 10.000 kilómetros cuadrados, un país en la selva, para hacer una gigantesca producción de caucho, ¿verdad? Tenía cancha de golf, aquí pueden ver la cancha de golf, el hospital de Fordlandia, las plantaciones no entiendo por qué no. Es que estoy en otro, ya. Lastimosamente está en otro. Bueno, Fordlandia eran 10.000 kilómetros cuadrados, canchas de golf, hospitales, todo. Por un milagro del Señor, la Ford no quebró. Y eso era pura inversión, ¿eh? Eso era pura inversión. Como es inversión la refinería del Pacífico. Entonces, ¿está justificado todo lo que es inversión? No. Casi arrastra a la Ford este genio de Henry Ford por hacer Fordlandia en la mitad de la selva amazónica. Muchas causas contribuyeron a la quiebra de ese proyecto. Entonces, debemos en el país, con un sentido de unidad todos, participar en qué se corta y qué no se corta, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entendiendo que no necesariamente toda inversión es buena. El quinto punto es la eliminación de todos los obstáculos al comercio exterior, incluyendo las salvaguardas. Dije en una conferencia en Quito que las salvaguardas tenían varios problemas. El primero se llamaban temporales y que el problema del petróleo no era temporal. Por lo tanto, si yo pongo una medida temporal para un problema que no es temporal, ya algo está descuadrado. Lo segundo es que las salvaguardas temporales tienen un terrible sesgo anti-exportación y lo voy a volver a explicar. ¿Por qué? Cuando yo pongo salvaguardas, además que están acompañadas de prohibiciones de importar y están acompañadas de cuotas, tú que importabas 100, ahora puedes importar 70. Tú que importabas 70, ahora puedes importar 40. Con ese conjunto de cosas, ¿qué estoy haciendo? Estoy reduciendo la oferta agregada de la economía, la cantidad de bienes y servicios disponibles a la economía. Estoy produciendo un nivel de precios más alto, porque hay menos bienes y servicios. Todos los sectores de la economía buscan ajustarse a esos nuevos precios. El abogado trata de subir sus honorarios, el que vende el artículo importado le sube el precio. El único sector que ante esta realidad no puede ajustar absolutamente nada es el sector de exportación, porque se vende en el mercado mundial. Entonces, ¿quién paga más que cualquier otro sector las salvaguardas? El sector de exportación, que es el que no puede ajustar sus precios. El exportador es el único que tiene dos sombreros. Por la mañana vende su producto y recibe $1 por su dólar y nada más que los 100 centavos por su dólar. En la tarde, con ese dólar va y es consumidor y compra un televisor, una refrigeradora que vale $1 de 200 centavos. Entonces hay que desmantelar todo ese sistema, porque además está produciendo una serie de distorsiones de precios relativos. Y eso lo dije en una conferencia anterior, y buscar algún esquema que compense temporalmente y estimule al sector exportador, con la creación de un mecanismo compensatorio temporal, ya sea que distribuya impuestos
a favor de importación, a favor de los exportadores. No se puede utilizar esto como una medida fiscal. Obviamente, el programa para que el Ecuador salga adelante requiere la eliminación de ese 5% a la salida de capitales, que es un impuesto a la entrada, sin restricción de actividad, sin plazo de la inversión, sin origen de los fondos, sin restricción de montos, para lo que sea, porque ese impuesto es incompatible con la dolarización. La eliminación de los subsidios. La deuda externa del Ecuador equivale al valor de los subsidios de los últimos 8 años. La deuda externa del Ecuador equivale al valor de los subsidios de los últimos 8 años. ¿Por qué esto no se dice? Porque hay unos que están interesados en popularidad, otros que están interesados en no perderla. No, hay que hablarlo frontalmente. Los subsidios no se pueden mantener. Y estos momentos, si al pueblo ecuatoriano se le dice eliminar subsidios o sostener la dolarización, estoy seguro que el pueblo ecuatoriano dice sostener la dolarización. Habrá, por supuesto, que compensar, como en el pasado, el transporte público, ajustar ciertas tarifas a la realidad, en el bono de la pobreza compensar ciertas cosas, pero los subsidios son incompatibles con este modelo en estos momentos. Un país dolarizado tiene que ser un país abierto al capital y al mundo. No puede ser un país cerrado. Todos los proyectos hidroeléctricos, los proyectos mineros, pongámoslos en un gran fondo de inversión, en una gran corporación, y una vez que la economía esté con un programa, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, en el camino correcto, con el discurso correcto, vendamos esos proyectos al exterior, para que el Ecuador no ponga en riesgo su estabilidad macroeconómica. La lección de la refinería del Pacífico es evidente. Y ahora los proyectos hidroeléctricos pueden quedar inconclusos. Hay que abrirse real y verdaderamente a la inversión extranjera, porque una economía dolarizada es incompatible con no hacerlo. La internacionalización de la banca. Un país dolarizado tiene una oportunidad dorada. Panamá tiene una oferta monetaria mucho más grande que la del Ecuador, siendo un país cuya economía es la cuarta parte, la tercera parte. ¿Por qué? Porque creó un sistema financiero internacionalizado. Entonces, si Panamá tiene un problema, llama a 5 bancos grandes extranjeros y dice, ayúdame. Dile a tus depositantes en Alemania, Estados Unidos, que aquí el interés está más alto, que pongan un poco de plata, y se resolvió el problema. Podemos ir un paso más allá. ¿Qué tal si permitimos que si la banca extranjera abre o compra un banco ecuatoriano y es de un país OECD, es decir, de un país del primer mundo con regulación de primera calidad, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, permitimos que ese banco opere en el Ecuador sin control ni regulaciones de la Superintendencia de Banco Local que asfixian, sino con la de su país de origen? ¿Qué ciudadano del mundo no le pone la plata a ese banco sabiendo que aquí el interés es más alto y que está con la legislación de su país de origen? ¿Cuánta plata podríamos traer de esa manera? Obviamente sin el 5%. Las titularizaciones. Hemos desperdiciado una herramienta fundamental. En estos momentos, toda la cartera hipotecaria que tiene el BIES debe ser titularizada. El gobierno le debe poner su aval, porque es más importante que cualquier cosa salvar la estabilidad de la economía. Esa deuda titularizada, vivienda, que la gente se sabe que es lo primero que paga, que es un país dolarizado, que da esa seguridad, se la coloca en el mercado internacional, se venden los títulos, se traen los recursos y se continúa con la economía, moviéndose el plan de vivienda. Costa Rica no es un país dolarizado, señores. Es un país estable. Hay crédito de vivienda a 30 años plazo, al 6, 7, 8%.
toda esa cartera se titulariza y se vende en el exterior y los bancos continúan operando. Miren la diferencia entre dar confianza y no dar confianza. Titularizar también la cartera hipotecaria de los bancos privados y ayudar. El gobierno hoy tiene que ayudar a la banca, porque es la banca la institución que está sosteniendo la economía de este país. ¿Quién tiene la reserva líquida del país? La banca, que ha sido responsable en no excederse, que ha visto que la crisis se viene y ha hecho liquidez. Sí, los créditos están cerrados, lo sé, ustedes lo saben, pero es porque la banca está guardando su liquidez, precautelando los intereses de sus depositantes. No podemos arriesgar a la banca, debemos ayudarla, y en ese sentido, si se titularizan también las hipotecas y todos los activos titularizables de la banca se pueden colocar en el mercado internacional y traer plata al Ecuador. Ya les dije cuánto era el monto de ese océano que hay en busca de dónde invertir y que lo hemos ignorado, que lo hemos rechazado. Se pueden titularizar ingresos de los organismos seccionales. Por ejemplo, las empresas municipales de luz pueden titularizar los ingresos que van a obtener por facturas de luz, agua, etcétera. Se los pone en un fideicomiso y se coloca ese papel en el exterior. Y también pueden venir recursos. Todas estas cosas se pueden hacer cuando hay confianza, cuando se crea un vínculo con el mercado de capitales y no se lo ahuyenta. Flexibilidad laboral. ¿Cómo ajusta una economía clásica una recesión? Hace 100 años en el patrón oro se ajustaba con una gran cantidad de desempleo y una baja brutal de los salarios, fundamentalmente los salarios. Esto obviamente no es posible. Entonces, para facilitar el ajuste en el tiempo que se viene, hay que buscar flexibilidad salarial, flexibilidad laboral, medios tiempos, capacidad de que las empresas, en vez de despedir a todos, se reduzca a 60% la jornada, que eso pueda ser legal para dar válvulas de ajuste a una economía que se tiene que ajustar y evitar que sea lo más drástico en el sector de empleo. Las zonas francas jurídicas. Este es un concepto que quiero volverlo a exponer al país. Si estamos dolarizados y una empresa como la Renault de Francia o la Volkswagen de Alemania vienen al Ecuador, ¿por qué no permitimos? O la SEAT de España viene al Ecuador, ¿por qué no permitimos que abran en el Ecuador y operen con las leyes de su país? Sabemos las debilidades del sistema jurídico ecuatoriano. Las sabemos y las conocemos. No hay seguridad jurídica. Si el país está dolarizado, que le da la seguridad cambiaria al inversionista extranjero, que es siempre su primer riesgo, ¿por qué no se le puede decir, usted es ecuatoriano y se siente ofendido? No haga negocio con ellos. Usted tiene libertad de ir a trabajar o venderle cosas a la Volkswagen, nadie lo está obligando. Pero esa empresa sabe que si hay un litigio, va a una corte donde no hay los problemas que hay en el Ecuador. ¿Cuánta inversión extranjera podríamos traer con un concepto revolucionario como ese? Y manteniendo la dolarización, eso nos permitiría convertirnos en un centro de inversión internacional. La eliminación de los obstáculos a la producción. Las cámaras han insistido. El país conoce la enorme tramitología y dificultades. Señores, todos ustedes saben cuántos estilos hay en natación. Un voluntario. 4 estilos. ¿Y cuál es el más rápido? El estilo libre, señores. El estilo libre. No discutamos. Mark Phelps, el mejor nadador de la historia, es un especialista en mariposa. Pero él nada los 100 libres, cuando hace las postas, más rápido que los 100 mariposas, que es su especialidad.
porque es libre. Demos libertad a esta economía asfixiada. Quitémosle las trabas. Si no hacemos eso, el programa no puede funcionar. La promoción del país. Es un momento de unidad. No podemos en este momento entrar en una confrontación, gobierno, sectores de la producción, oposición, porque no hay tiempo. No hay tiempo. Debemos buscar a los mejores ecuatorianos, capaces de ir a promover el país al exterior y buscar la inversión extranjera. ¿Qué mensaje le pasa al mundo un país en el cual no solamente se hace un acuerdo con el Fondo Monetario, sino además el gobierno y gente que ha estado en oposición se unen para ir al extranjero a buscar inversión extranjera? Y les voy a contar una anécdota de mi vida, del señor Luis Noboa Naranjo, de quien jamás negué mi amistad con él. Pues muchos, por razones no, lo admiré, lo respeté y le tengo mucha gratitud. Yo era ministro de Finanzas y necesitaba para renegociar la deuda externa del Ecuador, para tratar un tema de la deuda externa, urgentemente una cita con el chairman de Citibank. El señor Mario Rivadeneira era el embajador en Washington, pedía la cita. Del ministerio pedíamos la cita. La Cancillería pedía la cita, no había cita. Llamé al señor Luis Noboa Naranjo. Le dije, Lucho, ¿puede usted conseguirme una cita con el señor Reed de Citibank? ¿Cómo no, mijo? A la media hora me llamó, martes 2 de la tarde. Pero eso se considera un pecado. Llamemos a los ecuatorianos que tienen esa capacidad de ir a promover la venta, la inversión en el Ecuador. Unamos todos esfuerzos, porque así funciona el mundo, no funciona de otra manera. Es el momento de que gobierno y sector privado cambien el modelo exportador a buscar valor agregado. Esto es algo para lo cual hay fondos de inversión, hay gente especializada. Un ejemplo que a mí tengo 20 años diciéndolo. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos no hay una cadena de fast food, de comidas rápidas, basadas en camarón ecuatoriano? ¿Por qué hay pollo tropical? ¿Por qué hay Juan Valdés? ¿Por qué hay este pan no sé cuánto de los venezolanos? Y el camarón más apreciado del mundo no tiene una cadena de fast food. ¿Por qué no hay marcas como Juan Valdés? Es el momento en que ante esta crisis el Ecuador lo tiene que hacer. La capitalización de la banca es indispensable en la salida que tenemos que buscar para defender nuestra economía. Capitalizar la banca por dos razones fundamentales. Una, porque fortalece al sector que hoy nos sostiene. Y dos, porque necesitamos traer depositantes del exterior. Y si quiero depositantes y esos depósitos transformarlos en crédito, voy a necesitar más capital. Si la economía está como está, las utilidades van a bajar. Demos incentivos para que la banca se capitalice y buscar una conciliación. Esto es indispensable para poder salir adelante. Todos los sectores de la sociedad tenemos que buscar la manera de defender la estabilidad macroeconómica. Miren el caso de Grecia. Grito, plebiscito, terminaron aceptando lo que había que aceptar. ¿De qué sirvió? Retrasar todo. Aquí vamos a gritar lo que quiera. Tenemos que hacer lo que hay que hacer, señores. Si no se hace lo que hay que hacer, el desequilibrio macroeconómico nos lleva a todos. Y es decirlo con frontalidad y con franqueza, enfrentarlo y conciliar dando soluciones concretas,
sector privado y sector público. Olvidarse de todas aquellas cosas que desestabilizan la confianza, así como olvidarse de solo criticar y no aportar soluciones y dar soluciones concretas. Concluyo diciendo que vivimos un momento muy crítico, pero que el país es salvable y la dolarización también es salvable, pero si no se actúa muy pronto, los hechos demostrarán que cometimos un error imperdonable. Logremos el consenso, esto no es más difícil, señores, que sacar a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, créanmelo. Y Alemania salió por las correctas políticas económicas de Erhard, de liberar la economía de todos los controles, de todas las dificultades, cuotas y cupos que le habían impuesto las potencias de ocupación. Se los dice una persona que vivió con $6 el petróleo como ministro de Finanzas y con $17 una guerra con el Perú como vicepresidente y que sabe que con 45 se puede salir adelante. Muchas gracias. Creo que tenemos... Economista Dajib, buenas noches. El público presente le formula algunas preguntas, le ruego en el orden, solo 4 o 5 preguntas le haremos. Hoy en día, la ciudad de Tulcán está declarada zona deprimida. ¿Qué pasaría el próximo año cuando se quite la salvaguardia? ¿Se declarará zona deprimida al Ecuador entero? Es la primera pregunta. El quitar las salvaguardas no indica que vamos a abaratar las importaciones, ¿verdad? Eso es irreal en el momento actual. Mi propuesta es quitar las salvaguardas y sustituirlas por una sola cosa unificada, sin cuotas, sin señalamiento a dedo. El señor Rafael Cuesta importa 100, 70 el próximo año. El señor Eduardo Uriel importa 80, 40 el próximo año. El doctor Maldonado tenía 1.000 alumnos, 800 el próximo año. ¿Por qué? ¿Quién es la persona que tiene esa facultad para decir es tanto en cada sector? Entonces, tiene que haber una sola unificación y un mismo arancel para todo, que sería el costo del dólar de importación y ponerlo al dólar del exportador. Eso lo discutí ampliamente y se puede ver en una conferencia que di en la Universidad de la UDLA. No quiero ahondar en ese tema. Lo que sí digo es, no podemos tener ajustes para solamente encarecer importaciones y no buscar una compensación al otro lado, que es el que genera las divisas. Y respecto a lo de Tulcán, el alcalde de Tulcán, don Julio Robles, que es un directo amigo, me visitó hace poco y le di ahí alguna idea que se podría hacer para esa zona deprimida que creo que ya le están estudiando. Gracias, economista. Segunda pregunta. Ante esta avalancha de brillantes ideas, la única pregunta que cabe es, ¿cómo hacemos para hacerle entender esto a los que hoy manejan la economía? Lo más grave sería lo siguiente: usted tiene una persona en un quirófano y muy grave, y le dicen, no, es salvable, se necesitan 3 pintas de sangre. ¿Qué pasa, con todo respeto a los testigos de Jehová, qué pasa si es testigo de Jehová? Lo que hay que evitar es convertirnos en eso. Las cosas son lo que son, y el convencimiento de lo que hay que hacer es muy fácil cuando se entiende que con la economía no se juega la política.
La economía es la economía. Los países que se han desarrollado a través del tiempo y han logrado estabilidad han hecho esto con una economía que no se deja manosear por la política. Eso es todo, y esa es responsabilidad de quienes nos gobiernan y quienes somos gobernados, de expresarlo y lograrlo. Yo creo que las ideas están. Yo he cumplido con mi obligación de ecuatoriano de dar un aporte con lo que sé, con la experiencia que he vivido. A mí me ha tocado vivir muchos programas de estabilización. Entonces, no estoy hablando teoría, y sé que no se puede jugar a la economía, a la política con la economía, y eso es lo que el Ecuador necesita: un baño de verdad sobre su situación y valentía para afrontar lo que hay que hacer, y créanme que saldrá adelante. Si hacemos algo así, en 6 meses este país está en otro rumbo. Gracias. Tercera pregunta. ¿Qué subsidios recomienda eliminar a corto plazo? ¿Cuáles y en qué tiempo? Gas, gasolina, diésel. Soy franco, y hay que poner compensación al transporte urbano para que no afecte a los más pobres. E igualmente en el gas a los más pobres. Eso se puede decir cuando uno no está jugando a la política. Gracias. Cuarta y última pregunta. ¿Cuáles son los impactos a corto plazo para las pymes en el Ecuador? A ver, pymes, gran industria, pequeña industria, todos van a estar afectados, señores. Una economía dolarizada, si se la deja llegar a la situación que hemos llegado, va a tener una recesión muy fuerte. Es inevitable. El país no va a desaparecer, la tendremos que afrontar, podemos salir adelante, en poco tiempo se puede virar el rumbo de la economía, pero todos van a estar afectados. Ahora, pymes o no pymes, el que esté sobreendeudado va a estar más afectado. Pymes o no pymes, el que esté en un sector suntuario va a estar más afectado. Todo depende en qué sector estoy, qué hago. Desgraciadamente, pues, tomemos el caso de la industria de la construcción. Si yo soy una pymes que suministro algo a la construcción, estoy mucho más afectado que si soy una pymes que produce algo alimenticio. Es un hecho real, esto va a depender mucho de los sectores. Economista Dajic, hay mucho interés en conocer esta última pregunta. Ante la actual recesión económica, ¿es utópico pensar en el cambio de la matriz productiva en el Ecuador? La matriz productiva mereció atención en los años 70. Estudiábamos esas grandes matrices, insumo-producto, y pues son una entelequia del pasado realmente. Yo no sé por qué una persona en un escritorio puede saber mejor qué hay que producir que lo que el mercado me determina. Vendrá el niño. Y le garantizo que cuando se caiga un puente, mucho antes de que llegue cualquier entidad pública, habrá gente en canoa dando el servicio de transbordo. Habrá empresarios viendo cómo pasan la carga de un lugar a otro, el primo de un lado, el entenado del otro, una canoa. Eso sabe más que la matriz insumo-producto. Definitivamente. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos ustedes su presencia, su participación en este importante acto que creemos que es histórico porque contribuye a sentar la base de un diálogo para la salida de esta crisis que a todos nos preocupa. Muchísimas gracias y buenas noches.